Perfecto. Bienvenidos a Fuera Batas. El capítulo de hoy no sé cómo describir la sensación de emoción. Mauro y yo estamos muy contentos de tener a un invitado como el que nos acompaña el día de hoy. Y es que, miren, les voy a dar unas pistas de su trayectoria para que puedan ir jugando Adivina quién junto con nosotros. Es un médico egresado de la Universidad de Guadalajara, formado como internista en el Centro Médico Nacional de Occidente y cuenta actualmente con una maestría en educación médica en Harvard. Espero ya se estén dando un poco más a la idea de quién está el capítulo de hoy con nosotros. Y si no, pues permítanme introducir al doctor Ramiro Esparza, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, doctor. Hola, doctor, ¿cómo está? Digo, y aparte que ya nos está viendo en YouTube, pues ya sabe, ¿no? O sea, ya lo vio desde el primer momento. Pero adelante, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, buenas tardes. Muchas gracias, Mauro, Cristian, por la invitación. Y contento de estar aquí, en mi alma mater, en el CUCS, aquí en la Universidad de Guadalajara. Entonces, contento y espero estar más aquí en la universidad. Gracias. No, a usted, Doc, por venir y por traernos este tema tan interesante con el que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, pues, comenzamos. La vida universitaria, un nuevo mundo, amigos, profesores, tareas, proyectos, exposiciones, exámenes finales, la crisis de los 20, la familia, relaciones amorosas, o la LP, engordar, lecturas, la cruda, pobreza, horarios, desveladas. Bienvenidos a Fuera Batas, un podcast donde Chris y Mauro hablaremos lo que nadie te cuenta de la medicina. Comenzamos. ¿Sonamos falso? El capítulo de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante porque como médicos generales, cuando uno termina la carrera y entra a estas hermosas filas del desempleo, tiene la dificultad de entender qué fue lo que pasaron los 6 años previos, poder hablar del trauma en terapia y aún duele, por cierto, sí. Y poder darle como espacio a todo este aprendizaje, empezar a ver pacientes ahora sí en un sentido más de estoy solo y lo que yo haga con mi paciente representa pues mi manejo y es poner en práctica todo lo que la carrera ya nos enseñó. Es por eso que el tema de hoy es educación en medicina general. Es por ello también que vamos a abordarlo de la siguiente manera. Nosotros consideramos, doctor, y dígame usted si estamos en lo correcto, que hay 3 momentos muy específicos en la formación de un médico general. El primero es toda esta parte teórica de la que ya hemos hablado en capítulos anteriores, que involucra estarse relacionando con ciencias básicas, con la medicina clínica, con áreas quirúrgicas, con todo este aspecto de lo que te va introduciendo a medicina como tal, ¿no? Y una vez que pasa esos 3-4 años de teoría, viene un campo de formación más práctica, donde sigue habiendo como ese acompañamiento durante el internado, ¿no? Al menos en medicina de la Universidad de Guadalajara, el programa estipula que pues es un año de internado y después de ese año de internado viene un año de servicio social y finalmente uno ya pues sale como médico general. Dentro de estas 3 etapas nos gustaría que nos contara cómo es que el internado forma al médico como en primer contacto ahora sí en un hospital. Cómo es estar en tiempo completo y cómo continúa el aprendizaje en esta etapa. Sí, muy bien. De hecho, me parecen esos 3 como hitos o puntos son claves en la formación de un médico. Yo agregaría un cuarto que es el mundo real. Cuando uno enfrenta, claro, como ustedes comentan, al terminar la carrera o al terminar la residencia, y ya uno enfrenta realmente un hospital, ya sea privado o público, o al paciente. Aquí la situación cambia y es cuando uno realmente se da cuenta de lo que sabe o de lo que no sabe. Y empieza un nuevo proceso de aprendizaje que realmente nunca termina. Entonces, médicos de 40, 50, 60
o más años continúan prácticamente toda la vida aprendiendo. Este modelo que comentas es el que se utiliza aquí en la universidad y en la mayor parte de las universidades de México. Pero hay otros modelos donde esta parte clínica la introducen desde el primero o el segundo año. De hecho, es algo común en Estados Unidos. Y lo hacen porque el contacto con el paciente, con los familiares, refuerza el conocimiento teórico del que están hablando, como por ejemplo de ciencias básicas. Entonces, en otros países hacen ese enlace entre ciencias básicas de todo tipo, bioquímica, biología molecular, aspectos básicos de anatomía, fisiología, y hacen ese enlace muy temprano con el paciente. Ahora, lo que hacemos aquí en México, en la mayor parte de las universidades, es ese proceso secuencial de que primero ciencias básicas, después conocimientos clínicos, después vas poco a poco al hospital y luego vas al internado. Y es el internado, creo, probablemente, desde mi punto de vista personal, como ese año que realmente impacta más en la carrera. E impacta mucho porque es cuando consolidamos lo que sabemos y es como un área de oportunidad para que de nueva cuenta tú veas qué te faltó. Ahora, generalmente cuando estamos en el aula, de manera convencional, ahí no se nos enseña pues cómo tratar a un familiar, cómo tratar a un paciente. Nosotros podemos en un centro de simulación o en el aula ver la técnica de tomar una gasometría, poner una sonda o algo, pero no es hasta que estás frente al paciente, ves la variabilidad anatómica, ves las molestias que puedes generar cuando realmente pues cambia el sentido de todo. Entonces, de entrada el internado, importantísimo, ya tiene muchos años en México como tal, y lo veo indispensable. Lo que también es una realidad es que el internado, la experiencia como tal, varía mucho dependiendo en qué hospital lo hagas. Obviamente cada hospital tiene su cultura. Cada servicio dentro del hospital tiene también como esa cultura donde hasta parece que estás en un lugar diferente dentro del mismo hospital. Y la convivencia con tus superiores, médicos de base, residentes, tus compañeros, otros internos, aquellas personas como estudiantes de pregrado que probablemente van a estar a tu cargo bajo ciertas rotaciones, pues todo eso cambia la experiencia educativa del internado. Entonces, no está homogeneizada en el país. Creo que en el caso de Jalisco es buena por la cantidad de hospitales que tenemos. En otros lugares, la verdad, no hay tantas áreas clínicas para aprender. Y la veo como pues realmente fundamental. O sea, el internado es necesario. Y pues como dijimos, afortunadamente a ustedes les tocó un internado antes de COVID. Durante COVID el internado pues obviamente cambió en muchos hospitales. Pero aún así pues de todo se aprende. Entonces lo veo importante incluso con COVID-19. Lo considera como, pues ya lo mencionó usted, una etapa completamente importante y formativa del médico general para buscar como ese crecimiento a después, pero ¿de qué manera cree o sabe que puedan afectar estas áreas de jerarquía que suelen existir entre el hospital y la manera en la que el estudiante, porque todavía lo es, va adquiriendo el conocimiento o va reafirmando lo que ya sabe? Claro. De hecho es una pregunta muy interesante. De entrada, todos los que hacemos internado, pues somos adultos. Esto pues parece obvio, pero la realidad es que los adultos no aprendemos igual que los niños. Entonces nosotros como adultos nos tenemos que guiar bajo otros principios de algo que se llama andragogía, que es estas teorías de la educación, pero en el adulto. Okay. Obviamente un niño aprende si tú le dices, es que te voy a poner un sellito de abeja trabajadora, te voy a poner una estrellita en la frente. Y el niño hace las cosas para, de cierta manera, pues para seguir eso, estar bien con sus papás, todo. Adultos no. La realidad es que nosotros como adultos, de entrada, pues ya tenemos objetivos, que es ser médico, que es atender bien a los pacientes, que es aprender las enfermedades. Nosotros tenemos ya, pues, experiencia, ya sea en medicina como de manera personal. Nosotros tenemos la capacidad de aprender por nosotros mismos y nosotros como seres humanos tenemos que cumplir ciertas necesidades psicológicas. Una de ellas, por ejemplo, es la autonomía. Entonces, la autonomía es reconocer la capacidad de que tenemos control sobre nuestro aprendizaje, sobre las cosas. El internado
te da una gran autonomía para que tú aprendas realmente lo que quieras. Te acercas a los pacientes que tú quieras dependiendo del tiempo que tengas disponible. Veas el libro, complementes con lo que estás enfrentando al día, etcétera. Una segunda sería la competencia, que es pues el hecho de ser retado, el hecho de encontrar nuevas oportunidades de aprendizaje, nuevos diagnósticos, ver tratamientos. Y un último es relacionarse con los demás, que es yo en el internado, relacionarme con los pacientes, relacionarme con los médicos de base, con residentes, con otros internos. En realidad nosotros somos responsables de nuestro propio aprendizaje. Los demás, profesores, pacientes, son medios para incrementar o disminuir pues esta experiencia. Un buen profesor facilita el aprendizaje de uno de manera pues grandiosa. Un paciente puede ser como el mejor mentor que puedas tener en una guardia. Pero al final, si yo no quiero aprender como interno o como residente o como persona, pues aunque tenga el mejor paciente, el mejor profesor, el mejor libro, todos los artículos en mi celular, pues no voy a aprender nada. Entonces, de entrada ya no somos niños. Y eso es bueno en el internado. Lo malo es que en ocasiones esa autonomía pues se da en exceso. Creo que es una realidad en México que muchas veces nos quedamos solos durante las guardias. Sí. Me han dicho, no sé, por ahí me he enterado. Saludos, algún servicio. No sé. No, en realidad no sé. Pero he escuchado pero se lo podemos confirmar el día de Sí. hoy. Sí. Y que nos esté escuchando que ya hizo internado, se sabe, o sea, sí. Es una realidad. Mira, nosotros no vamos a decir quién, pero ya sabemos quién, ok. Sí, no, yo me he enterado, no estoy diciendo hospitales en particular, porque son muchos en México. Y en ocasiones el problema es que si bien somos adultos, si bien pues necesitamos competencia, autonomía, todo, pues estar solos cuando apenas salimos, pues no sé, los primeros semestres, cuando apenas estamos frente al paciente, cuando es nuestro primer día de guardia y pues ya tenemos que hacer una reanimación cardiovascular, pues en realidad esas situaciones, pues en lugar de favorecer el aprendizaje, lo truncan. Y lo truncan porque al enfrentarnos a esas situaciones sin estar preparados, eso afecta nuestra percepción como médicos y nuestras capacidades. Entonces, si por ejemplo yo en la primera guardia tuve un paciente, cayó en paro cardiorrespiratorio, hago la reanimación, la hago mal, y no sé, las compañeras enfermeras nos dicen, no, pues es que lo hiciste mal así, llega el R superior, me regaña, todo. Eso lo que puede hacer en algunas personas, pues es afectarme, y cada que un paciente caiga en paro cardiorrespiratorio, eso me pudiera generar problemas. Hay otras personas que obviamente reaccionan diferente y dicen, no, es que yo no me voy a dejar. Si me pasó esto, pues voy a tratar de mejorar, pero pues eso es muy invariable. Aprendemos nosotros, pero necesitamos un guía. Evidentemente, tener un residente de mayor jerarquía, un médico de base de mayor jerarquía que esté ahí supervisando esa reanimación, que nos diga, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien, pero el algoritmo dice esto, ¿por qué no tratas esto? El tener eso, el tener a alguien que constantemente nos esté dando retroalimentación, pero una retroalimentación realmente proactiva, no como ofensas, así como que estás bien. No, eso no es retroalimentación. Sí, que construya la Exacto, la o sea, una retroalimentación realmente proactiva y que esté enfocada en aprendizaje. Entonces, por más autónomos que queramos ser, en el internado se requiere supervisión. De hecho, norma oficial mexicana marca que pues los becarios deben estar siempre bajo supervisión. Y es por varias razones. Desde no dañar al paciente, evidentemente. Claro. Y número 2, porque pues están en proceso de aprendizaje. No son médicos, no tienen todavía la capacidad en general. Faltan 2 años todavía de formación. Y no deberían tener esa responsabilidad. Entonces el internado es solamente otro proceso más de aprendizaje. Hay más responsabilidades y se tienen que dar porque es parte de nuestro crecimiento como médicos. Hay mayor responsabilidad de autodirigir nuestro propio aprendizaje y está bien salir del aula y dejar de pensar como niños en la primaria e ir realmente a aprender por nosotros mismos. Está bien, pero siempre bajo supervisión. Y como comentas, en ocasiones esas jerarquías de entrada o en teoría son buenas, en teoría, porque cada año que pasa, en teoría sabemos más. En teoría. La realidad es que
pues varía mucho. No porque yo sea un R5 significa que sé más que el R1. Solamente significa que tengo 5 años. Por lo general sí. Más experiencia son más conocimientos, por lo general. Pero pues los años no te hacen experto. O sea, te dan experiencia, pero no te hacen experto. Entonces, en ese aspecto las jerarquías están bien. Pero también tienen, pues, como sabemos, una contraparte. Esta contraparte es que esa jerarquía, esos años extras, algunas ocasiones se toman más que como experiencia, se toman como como autoridad, como un tipo de poder, literal, como una jerarquía tal vez militar. Y ese tipo de circunstancias, cuando no están enfocadas en aprendizaje, pues terminan por dañar la experiencia educativa tanto de internos como de residentes. Y de hecho, pues hay algunos estudios a nivel internacional que en hospitales con jerarquías entre los becarios aumentan las probabilidades de maltrato, por ejemplo, que son cosas que pues al final van en contra del aprendizaje como tal. ¿Y qué se podría hacer como para mediar esta situación? Porque al final de cuentas entiendo el sentido de por qué tienen que existir y hacia dónde van encaminadas, pero pues también están generando un problema que tiene que resolverse. ¿Usted qué sugeriría o de qué manera cree que sería adecuado abordarlo? De entrada no creo que haya una solución sencilla porque dentro de la cultura clásica del médico en México, muchos defienden este tipo de jerarquías. Claro. Y más que defender la jerarquía, muchos defienden las actitudes negativas asociadas a las jerarquías. Vuelvo a repetir, como tal, la jerarquía no es mala. De hecho, siempre es bueno tener supervisión, tener alguien con el quien confiamos, aprender de esa persona. Pero pues el respeto se gana. O sea, el respeto no es un título que, como dicen, con un rayo transformador de un día para otro se adquiere. En marzo. Exacto, no es así. Ojo ahí, Sí, no. La realidad es que no es así. Hay varios estudios en México, de hecho, traje algunos para que checaran las gráficas. Okay. Literalmente en México hay muchísimo maltrato entre internado y aquí están, y residencias. De hecho, hay varios estudios del IMSS, estudios publicados en la revista de investigación médica de la UNAM, y pues hay maltrato de todo, físico, maltrato psicológico, maltrato emocional, y lo interesante es que ese maltrato viene de los mismos residentes. O sea, la realidad es que el principal origen del maltrato, por lo menos en residencias médicas, en internados, son los mismos residentes. O sea, somos nosotros. Entonces, pedir un cambio a nivel federal, no, es que por norma ya no existan estas diferencias de años, es imposible porque somos nosotros mismos y somos nosotros que perpetuamos esas malas actitudes. ¿Cuántas veces he escuchado decir un R1? No, es que yo cuando sea R5 no voy a ser así, cuando sea R4 todo va a cambiar, no voy a hacer lo mismo. Y no sucede porque son los mismos Rs que perpetúan esto con complicidad de algunos profesores, servicios de enseñanza, etcétera, y más por lo que se ve en los estudios en áreas quirúrgicas. Entonces, para que exista un cambio de eso, es un cambio de mentalidad radical entre estudiantes de medicina, internos, pasantes, residentes, médicos de base, servicios de enseñanza. Sí. O sea, que realmente todos, digamos, residencias están bien en el aspecto académico, pero no son motivo de segmentar la autoridad, no son motivo de castigos, no son motivo de maltratos. Obviamente hay cosas que sí hay situaciones donde sí tenemos que aprender. Si yo hago algo mal, hay situaciones donde la recomendación de leer un artículo o algo puede ser buena, que me den retroalimentación eficaz, pues excelente. Pero como tal, pues, no sé, castigarlos sin ir al baño, como dice este artículo, castigarlos con golpes, con pedirles que paguen comida. Sí, está publicado hecho en la revista de la UNAM de Educación Médica. Pues son cosas que por lo menos yo no he leído en ningún artículo que aporten realmente algo en la educación. O sea, yo nunca he visto que si tú golpeas a un residente aprenda más. O que si le dices que no, como dice aquí, que no vaya al baño, pues eso no hace que aprenda mejor a hacer apendicectomías. Sí, no, o sea, no va a operar más rápido porque te pague la comida de mañana. No. Probablemente, o sea, no.
O sea, realmente no hay ninguna justificación. Sí. Entonces, el problema como tal, repito, no está en las jerarquías, el problema es en esos aspectos negativos meramente humanos, que son parte de la cultura, parte de cómo se desarrolló esto. Las residencias médicas tienen ya décadas, entonces estamos cargando ese bagaje de hace 80, 90 años y pues para cambiar, la verdad, pues depende de ustedes, por ejemplo, que van a entrar a residencias. Y las nuevas generaciones. Exacto. Sí. ¿Cree que se pueda incidir de alguna forma directamente en cómo se educa al médico general en ese trayecto de formación para que cuando lleguen al internado, servicio, residencia, pues ya haya una modificación? ¿O de qué manera pues se podría incidir, ¿no? Para tratar de hacer ese cambio? Porque sí lo podemos entender en el sentido de que el problema está identificado y que es una cuestión de conducta. Por ejemplo, bueno, nos pasa muy seguido en este podcast que nos ventaneamos, pero yo recuerdo, por ejemplo, una MIP2 con la que estuve trabajando un tiempo, que me decía, tú no puedes utilizar esta computadora porque yo soy la MIP2. Y hasta que yo termine y me desocupé, tú la vas a poder utilizar porque eres MIP1. Yo decía, sí, pero solamente tienes 6 meses más que yo en este hospital. No entiendo cuál es la diferencia entre usar una compu. Hay un ciber ahí afuera. Pero pues realmente esta sensación como de poder, siento que algunas veces se termina como de tergiversar o se confunde con la autonomía que se adquiere en ese proceso de la enseñanza, ¿no? Y no sé, al menos, de qué manera la educación pueda influir para hacer como este cambio de chip, ¿no? Sí entiendo que las nuevas generaciones ya empiezan a generar un cambio, pero pues al final de cuentas tiene que ser algo colectivo. Sí, por supuesto. De hecho, en pregrado lo que se pueden hacer son campañas para concientizar acerca de pues cómo mejorar relaciones interprofesionales, interpersonales, cómo evitar mobbing, cómo evitar bullying, cuestiones de maltrato, acosos de todo tipo, incluyendo sexual, que es algo también importante en México, como podemos ver aquí. Entonces, de entrada nos preguntaríamos, ¿cuántos cursos tomé en pregrado de eso? ¿Quién me habló al respecto? ¿Tuve algún tutor que lo mencionara? ¿Existía alguna campaña? O sea, ese tipo de acciones que sí se hacen en otros lados, fuera del país, o sea, claro, que se hacen en otros países. Y que son importantes, que al final, pues hay estudios que dicen que probablemente impacten poco, pero pues es algo, o sea, es mejor que nada. Y 2, si realmente existiera un cambio de cultura, pues de entrada todos los servicios de educación aquí en México, en los hospitales, pues darían un alto a todo ese tipo de circunstancias. O sea, realmente con reglamentarlo bien y más que reglamentarlo, aplicarlo. Porque yo les aseguro que muchos de los hospitales que tenemos en mente, el reglamento dice que no está permitido eso. Sí. Pero en realidad es algo que se hace pues día a día. Y el problema es que probablemente sean 6 meses, pero en ocasiones los seres humanos nos corrompemos con poquito poder, y es más que suficiente para corrompernos. Y si en ese caso la autoridad lo permite, entonces pues nunca va, pues no se va a detener. Que incluso va muy de la mano, por ejemplo, a esta sensación de, porque siempre se ha hecho así, y así tiene que ser, que sucede con el área de aprendizaje, ¿no? Si el adscrito dice que así se tiene que hacer de reanimación, porque siempre se ha hecho de esa forma, pues ahí empieza a haber como dificultad en qué aprendí en el aula, que estoy poniendo en práctica, que se tiene que adecuar también a las circunstancias del país, del hospital y del estado socioeconómico, incluso algunas veces del paciente, ¿no? Eso, ¿cómo cree que puede influir toda esa sensación de así se tiene que hacer en el actuar médico? Sí, de hecho mencionaste muchas cosas muy complejas de nuestro país. Número 1, sí, la situación socioeconómica es importante y la realidad es que todo lo que aprendemos debe ir orientado a nuestro contexto y a nuestra cultura. Entonces, si uno nota que hay una discordancia entre lo que aprendí y lo que estoy viendo en el hospital, pues ahí ya también hay problemas con la manera en que se enseñó. 2, uno de los problemas que tenemos los humanos y más en educación es que, como bien lo comentas, nosotros creemos que porque así se ha hecho está bien.
Muchos decimos, no, pues es que mis papás así me enseñaron y es la única manera de hacerlo. O es que mi maestro en medicina así lo dijo y funcionó. No, es que las generaciones pasadas así lo están haciendo y es la única manera de hacer las cosas. Y pues la realidad es que no. La realidad es que falta mucho en ocasiones a nosotros como clínicos, como profesores clínicos en el hospital. Nos falta mucho conocer estrategias de educación. Si a nosotros nos fue bien con lo que aprendimos en la carrera, en el pregrado, en internado, residencias, hicimos que si funcionó conmigo, pues así lo voy a hacer. Pues la realidad es que no. Algo para solucionarlo es pues profesionalización docente. Y es un problema grave, especialmente en medicina, y de hecho lo he comentado antes, porque creemos, dentro de nuestro ego de médicos, por decirlo de alguna manera, creemos que ya con el hecho de ser médicos ya podemos ser cualquier cosa, incluyendo profesor de medicina. Entonces, de hecho, por ejemplo, muchas universidades, incluso si yo quiero dar una clase, pues, ¿eres médico? Sí, ok. Soy cardiólogo, pues da cardio. Sí, tengo un doctorado en biología molecular. Y sí, o sea, son expertos, totalmente. O sea, totalmente. Yo buscaría también ese perfil. Pero no es lo mismo ser experto, no es lo mismo ser un excelente médico que aplicar estrategias de educación eficaces acorde a la evidencia. Esta formación docente pues te permite conocer mejor a tus alumnos, aplicar técnicas diferentes, saber que no porque algo funcionó contigo significa que va a funcionar con los demás. Es que a mí me dejaban guardado estoy diciendo un ejemplo, a mí no, nunca me castigaron. Me trataron bien, de hecho. Pero como por ejemplo, ¿no? Es que a mí me dejaban guardado todos los fines de semana el primer año de mi residencia. ¿Sí? Supongamos que soy cirujano. Todos los fines de semana, el primer año me dejaron guardado y soy buen cirujano. No, es que mis papás me daban con el fajo diario, de lunes a domingo, 15 años, también es un ejemplo. Sí. Entonces está bien, pues yo otra vez empiezo con el fajo, otra vez los empiezo a guardar todos los fines de semana. Y la realidad es que no funciona así. Por lo menos no hay evidencia que te diga que dejar a una persona guardada 2 meses aumenta su aprendizaje. Lo único que hace es pues aumentar ciertas percepciones negativas, impedir la manera en la que aprende. O sea, obviamente no ir a tu casa en un mes, pues no te va a ayudar a aprender. No dormir 40, 50 horas seguidas no te va a ayudar a aprender. No ir al baño pues, no te va a ayudar a aprender. Entonces, pues es no perpetuar las cosas. Y al final todo vuelve a terminar en nosotros mismos. O sea, en ocasiones buscamos un cambio a nivel federal. O no, es que el gobierno no ha hecho esto. Es que el área de educación de este hospital a nivel central no ha hecho... No. Realmente, como vemos con los pocos estudios de educación que hay en México, el problema está en nosotros. O sea, nosotros como profesores clínicos, nosotros como internos, nosotros como residentes. O sea, hay muchas cosas que creo que sí podemos cambiar nosotros. Y el problema con todo esto es que hay algo que se llama jerarquía de las necesidades básicas, de un autor que se llama Maslow. ¿Sí? Maslow, de hecho aquí está, si quieren checar. Maslow lo que nos dice es que pues hay ciertas necesidades básicas que tenemos que cubrir. Entonces, si por ejemplo no tenemos seguridad, no tenemos alimentación, no estamos durmiendo, pues o sea, no vamos a aprender. Entonces, para mí no hay ningún tipo de justificación. Y esta pregunta es más chisme que otra cosa, pero de todo esto que nos ha estado hablando, ¿de ahí surge el interés por la maestría en educación médica? ¿O cómo es que llega hasta ese punto? Pues sí, fue una larga historia, pero en parte me empecé a dedicar a eso porque yo no estaba satisfecho con mi propio desempeño de profesor. Yo era profesor en un hospital de segundo nivel, un instituto mexicano grande, y pues veía que pues que necesitaba aprender más. O sea, me sentía en pañales, me sigo sintiendo, de hecho, pero ya sé más o menos qué pañales, qué marca comprar. Pero sí, realmente era una necesidad de aprender más. Había cosas que definitivamente no sabía cómo manejar, había problemas que no sabía cómo enfrentar. Y también había oportunidades de crecimiento que pues eran un poquito más complicadas aquí en México. Entonces, pues poco a poco fui viendo alternativas. Empecé a tomar unos diplomados, primero en Estados Unidos, y de ahí conocí personas, me dijeron, aplica la maestría, creo que te puede gustar, pues aprender, y pues el resto es historia. Pero
pero no sé, fue esa necesidad de tratar de aprender o mejorar un poquito más cada día. Okay. Y ya como para cerrar este capítulo del internado, ¿de qué manera siente que puede influir el aprendizaje de un interno si se le conceptualiza como la parte más baja de la jerarquía de esta cadenita y que es el que tiene que sacar los pendientes? ¿Cómo crees que impacta? Depende de muchas cosas. Uno es de cómo lo toma cada uno. Cuando uno entra al internado, pueden ocurrir muchos fenómenos. De manera general, pudiéramos hablar de dos. Okay. Uno es el síndrome del impostor, que es cuando sabemos, pero creemos que no, nos sentimos mal a pesar de, no sé, a lo mejor ser el primer lugar de la generación o tener así exámenes muy bien y que todos digan, te va muy bien, y dices, no sé nada. Ese choque entre el pregrado y el internado, ahí puede existir como un choque cultural, porque a lo mejor yo en las clases me iba muy bien y de repente en el internado pues noto un gran cambio. Y dos, hay otro que es la contraparte, que es pues el fenómeno de Dunning-Kruger, que es cuando yo no tengo tantos conocimientos, pero en mi interior yo creo que, o sea, yo pienso que soy el mejor del mundo. Okay. Entonces pudiera ser que mi primer mes de internado yo llegue y diga, no, es que yo voy a cambiar aquí todo, yo sé más que el residente, yo sé más que el médico de base, pásenme a quirófano, voy a hacer una apendicectomía. Okay. Y la realidad es que no. Entonces, si quitamos esos dos extremos, queda una parte neutral, donde creo que nosotros al ingresar al internado, uno, debemos tener la humildad y la metacognición, que es como saber realmente qué tanto sé, y situarme en un nivel y decir, bueno, sé esto, pero en este lugar, en este hospital, pues tengo que aprender cosas. Conforme uno va aprendiendo, puede tener más impacto o capacidad de decisión tanto en diagnóstico como tratamiento, dependiendo cómo el facilitador lo maneje. El facilitador me refiero a residentes o probablemente médicos de base. Entonces aquí es responsabilidad del médico de base el ayudar en esa transición y poco a poco ir dándole pues mayor capacidad de toma de decisiones. Obviamente si llega alguien que la verdad no parece tener los conocimientos suficientes, sería difícil darle mayor responsabilidad que probablemente al inicio solo ese tipo de pendientes. Entonces creo que con un buen facilitador, el mismo interno puede ir poco a poco demostrando sus habilidades, demostrando sus conocimientos y poco a poco integrarse en el medio hospitalario. Sería ingenuo también decir que desde el primer mes que entra uno como interno al hospital, pues ya es capaz de hacer todo. No es así, no debería ser así. De hecho, se requiere más supervisión porque sabemos que en esa transición pues no es sencilla para los pacientes ni para el hospital. Entonces, pues hay que ganárselo. Es uno, humildad, saber dónde estoy, qué sé, y poco a poco ganarse un puesto como alumno. Y como profesor es dar esa autonomía, dar esa capacidad, dar poco a poco esas responsabilidades y saberlo hacer, que es algo que como profesor toma muchos años de experiencia. Y también el residente. Finalmente el residente es otro profesor. Probablemente en muchos hospitales el residente sea el principal profesor de los internos. Claro. Entonces es como un doble compromiso del residente de rendir bien, de aprender, de sacar las responsabilidades, exámenes, clases, y además fungir como ese papel de profesor, que no es malo, de hecho es algo que se ha estudiado mucho en el mundo. Y esa cercanía, esa disminución, entre comillas, de esa jerarquía, de esa distancia, eso favorece también el aprendizaje. Aquí el problema es lo mismo. Si los profesores en los hospitales no siempre reciben una formación docente, pues los residentes, pues menos. Y si yo soy un residente que me trataron mal en el internado, a lo mejor yo voy a decir, bueno, es que pues tratando mal a los demás se aprende. Sí. Yo aprendí, por ejemplo. Entonces es un fenómeno muy complejo. Sí se han hecho cambios drásticos en otros países. De hecho, uno fue en la Universidad de Harvard, hace 6 años. Se hizo un cambio muy drástico. Cambiaron todo el currículum de toda la carrera de medicina. Metieron áreas clínicas desde primer y segundo año. Entonces combinaron ciencias básicas más práctica clínica ya de manera importante desde el segundo año y agregaron un año de investigación.
Okay. Y quitaron todas las sesiones tipo magistral donde el profesor solo habla y dejaron únicamente aprendizaje activo. Entonces, el proceso les llevó 3-4 años aproximadamente. Hicieron pilotos con estudiantes, con profesores. Y apenas después de 5 años de implementarlo, ya apenas se está aceptando. Y eso fue solo cambio en pregrado. Realmente hacer un cambio a esos niveles que mencionan, lo veo como algo casi generacional, ¿verdad? Sí, justo hablando de esto último que dijo de cómo el residente viene a suplir esa figura del mentor en los hospitales, yo al menos lo viví de una forma en que, pues a muchos adscritos, la verdad, yo no los conocí. O sea, y realmente, pues yo considero que sí debería haber al menos más adscritos comprometidos con eso, ¿no? O sea, con realmente guiar a tanto al residente, que quizás es quien tenga pues más en cercanía, ¿no? Porque en realidad se está formando en la misma área que él. Y quizá también con los internos. Pero es muy cierto que esa cercanía que tiene el residente con el interno sí hace la gran diferencia. Porque al menos yo una de las pocas cosas que aprendí muy bien así en el internado, me las aprendí de un residente, ¿no? Que siempre estuvo ahí viéndome, ¿no? Dándome retroalimentación y pues acompañándome, ¿no? Así de que sí lo estoy haciendo bien, sí, está bien. Sí, entonces sí considero que al menos ese papel de mentor, si al menos no debería ser algo que bueno, quizá haya médicos que no les guste enseñar, ¿no? Que eso también puede ser válido, pero que al menos sí se tenga consideración por eso, porque pues quizá el internado sea la única vez, o quizá la última vez que un interno pueda estar en un hospital, ¿no? Entonces eso puede hacer la diferencia entre muchas cosas que aprende o que no va a aprender. Claro. No, y de hecho, lo que comentas es muy importante. Yo también tengo en mi mente muchos residentes que les tuve mucho cariño por el tiempo extra que se tomaban en enseñar. Y la realidad es que pues la enseñanza no es sencilla. Y ustedes lo van a vivir ya que sean residentes y ya que sean médicos de base. En ocasiones cuando somos internos decimos, no, es que no quiere enseñar este profesor, este médico, este residente no puede. Y es cierto, hay algunas personas que no les gusta enseñar, hay personas que sí les gusta, pero la carga de trabajo pues no les permite. Sí. Hay otros que les gusta enseñar y no saben, o sea, y hay otros que les gusta y que saben hacerlo. Entonces, ese tipo de residentes o de profesores, si los encuentran, o si yo los encuentro en mi vida, pues me les pego. Sí. O sea, realmente es excepcional cuando una persona realmente quiere enseñar, cuando a lo mejor es residente, tiene 20 ingresos, cuando son las 3 de la mañana y aún así, pues quiere aportar algo a los demás. Es algo para mí excepcional y que pues sí debemos aprovechar. Igual los médicos, no es sencillo ser médico de base. Yo recuerdo cuando era estudiante e interno decía, no, pues es que de médico de base está más tranquilo todo el trabajo. Que es sencillo. Sí. No firman las notas. No es así. De entrada por el grado de responsabilidad. Al final, ser residente, ser interno, la responsabilidad queda delegada a una autoridad incluso por ley. Pero ya de médico de base cambia la situación y no es sencillo. No los justifico, pero tampoco los culpo a los que realmente no quieren enseñar. No es una tarea sencilla. Y yo lo único que haría sería eso. Si identifican a alguien en su internado que sí les enseñe, péguenseles. Sea lo que sea, o sea residente, sea médico de base, sea jefe de servicio, aunque no sea médico, si nos enseñan algo, estar ahí, porque son pocas oportunidades realmente de tener ese tipo de aprendizaje. Y lo mismo, pues hay que enseñar nosotros. O sea, como internos, hay que enseñar a nuestros compañeros, también a los estudiantes de pregrado, que como decía, los internos también tienen cierta función de enseñar, mientras, como dices, sacan todos los pendientes, leen, van a las clases, y no es un papel sencillo, Justo ahorita que lo mencioné, este como dinamismo entre residente, interno y el poder pegarte a alguien de quien aprendes. Tengo muy presente a varios residentes que al terminar la rotación nos decían, cuando ustedes pasen al servicio social y no sepan qué hacer con un paciente, ya tienen mi número, márquenme. Sí, claro. Entonces, esa sensación como de respaldo porque se había generado un vínculo tan bueno y el aprendizaje había sido pues incluso algunas veces bidireccional, generaba como esa sensación
pues no de confort, pero al menos el saber qué hacer en esta siguiente etapa, que es el servicio social, que tiende a dejar al médico general en situación como de abandono, ¿no? Es como de, vamos, Sí, tú puedes, los échale arrojan ganas. así, nos arrojan así. El sistema te necesita, haz lo tuyo, regresa de, pues, lo que le debes en un Ajá. sentido moral. Y pues, nada, ¿no? Empieza el servicio social. Sí, quizá con más autonomía, pero si no se llevó bien el proceso del internado, creo que sí hay muchos sesgos en muchas cosas que no se saben todavía. De hecho, como alerta de spoilers, que es algo que he aprendido durante muchos años, es que realmente cuando uno sale de la carrera, evidentemente es ingenuo pensar que va a poder manejar todo tipo de situaciones en el servicio social de entrada y dos, pues, en el mundo real. Y no está mal, o sea, no es de que como tal el sistema educativo esté mal, no es de que nuestras estrategias de estudio estuvieran mal, sino que realmente para dominar el 80-90% de todo lo que manejamos, necesitamos ver una gran cantidad de pacientes, necesitamos una gran cantidad de estudio, de ver variedades de presentación de enfermedades, de ver diferentes tipos de personas. Entonces, cada paso que ustedes mencionan es un choque como persona, es un choque profesional, es algo que nos cuestiona en saber realmente qué tan competentes somos como médicos, tanto internado como servicio social. Y en ocasiones sí estamos solos, pero también es el hecho de ver eso, ver que no lo sabes todo. Y por otra parte es una oportunidad de que tú te des cuenta qué te falta y pulirlo, aprender más, tomarlo de una manera entre comillas más activa o resiliente. Y cambiar esa actitud de, ok, no lo sé todo, bienvenido al mundo real, pero pues estoy ante la oportunidad de mejorar como persona y mejorar como médico. El problema es que eso es algo ideal. Obviamente, las primeras guardias, los primeros meses, pues hay frustración, evidentemente, hay decepción, puede haber lágrimas, no sé, dependiendo pues las personas, y no es sencillo. Y es algo que solo los médicos pues realmente sabemos por todo lo que tenemos que pasar. Estoy intentando recordar dónde lloré la primera vez del internado. Hay unos baños en el piso 7. Neta, y no te escucha nadie. La consulta de pedia por la tarde. Sí, cuando ya no hay nadie. Sí, y totalmente. Ideal. Bueno, digo... Se sabe. Sí. Al final de cuentas, considera, por ejemplo, una vez que termina pues ya el internado y que no... A mi percepción es exponernos como médicos, porque siento que incluso hay una disyuntiva, ¿no? Como pasantes de servicio social sí tenemos a nuestro cargo, entre comillas, por todo el sentido de el sistema, cómo está constituido, las deficiencias en el país, a pacientes, pero cuando ingresamos, por ejemplo, de nuevo a una residencia médica, ya hay alguien más arriba jerárquicamente que pues se encarga del paciente, al menos en una cuestión incluso legal. ¿Qué tan adecuado es tener dentro de nuestro plan de estudios al servicio social en esa modalidad? Ahí. Claro. Tema complejo, creo que daría para muchos podcasts. Como siempre, yo creo que hay aspectos positivos y aspectos negativos. Si vemos el positivo, pues es una oportunidad de aprendizaje en el mundo real. Personalmente, hablando solo del servicio social de medicina interna, que es la experiencia más cercana que he tenido, y cercana es como 10 años, no recuerdo. Aprendí muchísimo, o sea, realmente es otra vez la oportunidad de sacar de los artículos y del libro el contenido, ¿sí? Y darle una aplicación o un uso real, porque al final hay hospitales donde solo ves 5 o 10 pacientes a lo mejor por día, o un paciente por día o dos. Hay unos públicos que pues son de 100, 200 pacientes por servicio, pero el hecho de tener esa responsabilidad pues es algo que te ayuda mucho en tu crecimiento. Ese es como el aspecto positivo, entre comillas, pero obviamente hay varias situaciones que no son tan positivas. Una de ellas es si realmente un año es como se justifica en el aspecto educativo. Dos, que me parece en México, no en todas las sedes o plazas, se puede asegurar que el médico pasante tenga sus necesidades básicas
completas o satisfechas, Ujú. incluyendo seguridad física. Ujú. Sabemos que hay Claro. zonas de muy alta peligrosidad. Sabemos de muchos casos donde lamentablemente pasantes han perdido la vida o han sido dañados, y eso de entrada para mí se me hace muy grave. De entrada, ese tipo de lugares pues no se les debería dar un pasante porque no se les puede asegurar pues Sí, de sí. entrada su integridad física. Ujú. Y no solo aplica en medicina, es en cualquier cosa. Dos, algo que no es ni siquiera un secreto, el sistema de salud pública en México depende de los becarios. Ujú. Depende de internos, residentes y evidentemente, y más en comunidades marginadas, depende de los pasantes. Entonces yo veo el servicio social más como una necesidad de salud pública, una necesidad política de décadas en nuestro país, Sí, claro. por sobre las demás cosas. Ahora, pues evidentemente, y tratando de mantener una actitud de aprendizaje en todo en la vida, pues dentro de lo que cabe se puede sacar el máximo aprovechamiento, se puede aprender de esa situación, siempre y cuando se asegure lo que les mencionaba de la integridad. Repito, es un tema muy complejo, pero sí creo que debería existir por ahí una modificación y replanteamiento del mismo. Por supuesto. Ese año, literalmente estamos solos frente al paciente, en una comunidad, en una ciudad alejada, en un estado alejado, probablemente sin los recursos suficientes para vivir de una manera pues digna. Y en el aspecto de aprendizaje, pues en realidad no tenemos en casi todas las plazas de servicio social pues una guía o un mentor que nos oriente. Ujú. Entonces, personalmente sí hay varias cosas por cambiar, muchísimas, siendo para mí la número uno salvaguardar la integridad del pasante. O sea, creo que eso será lo primero a hacer y ya posteriormente replantear o retirar dependiendo de las condiciones del país. Tú lo mencionaste hace un momento, obviamente en nuestro país hay varias carencias, hay varias situaciones económicas, sociales, políticas que no podemos ignorar y que son parte de nuestra vida. Entonces, bajo ese contexto sería encontrar la mejor solución para todos, para nosotros como médicos y también para la población. Porque al final la carrera de medicina clásicamente en todo el mundo ha sido un pacto entre la sociedad y el Ujú, médico, es un sí. beneficio mutuo. Entonces no está mal ayudar, por supuesto. Hay que ayudar a la comunidad, hay que ayudar a las personas, pero manteniendo pues la salud, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, por lo menos. Que se supone pues es la función que el médico va a realizar. Sí, ¿no? y que En los también, demás. que En también los tiene que ver demás. con la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Claro, O sea, así es. a fin de cuentas lo primero son las necesidades básicas, ¿no? Las que están hasta abajo de la pirámide. Así es, y en ocasiones se menosprecia eso en los médicos. O sea, tanto otros médicos lo menosprecian como nosotros mismos. En medicina es permisible pues pasar 50 horas sin dormir. En medicina es permisible entrar al quirófano antes que comer. Y se entiende, o sea, uno puede decir, bueno, es que hay que salvaguardar la salud y seguridad de los demás. Ujú. Y es cierto, es parte como de la esencia del médico, pero finalmente si uno no está bien como persona, no va a poder ofrecerle más al paciente ni a los demás. Y otra vez vamos a lo mismo, somos nosotros, o sea, servicio social todo, o sea, al final nosotros lo perpetuamos, nosotros lo creamos o se creó hace varias décadas, entonces pues es un cambio importante de mentalidad el que necesitamos. No, pues sí, definitivamente no hay otra forma de modificar cómo funcionan las cosas. Nosotros nos podemos dar cuenta, y creo que eso al menos ya es un avance suficiente de cómo hay ciertas banderas rojas que prenden en cosas que no deberían funcionar de esa forma, y pues ponerles ahí el puntito, ¿no? Para empezar a hacer las modificaciones adecuadas. Al final de cuentas también entiendo que esta parte del servicio social brinda como la oportunidad al médico que aspira a una residencia a tener, entre comillas, un poco más de tiempo libre como para esa parte de preparación, ¿no? Pero no sé qué tanto termina como de retroalimentar al plan de estudio, darle ese último año de espacio para que se forme como especialista si la carrera dice médico general. Entiendo como la intención de la aspiración, pero si el punto es formar a un médico general, porque tengo que condicionar ese tiempo a ese año
en lugar de darle como el último estirón para que entienda la importancia que un médico general va a tener en el sistema en general y en cómo se va a desempeñar en cuestiones de salud pública. Porque creo, al menos a mi parecer es ese, y Mauro no me va a dejar mentir, que se nos forma desde que entramos en la carrera para ser médicos residentes. Así es. Siendo que pues la carrera es medicina general. Y hay como un condicionamiento continuo ahí, ¿no? De esto es tema de examen nacional, es cuestión de más allá. La ¿no? típica frase de esto plánselo porque es pregunta nacional. para el examen nacional. Sí. Entonces, no sé ahí qué tanto funciona en el programa dejar como ese espacio libre en lugar de aportar más a la pues al impacto que va a tener un médico general egresado. Sí, de entrada, ese año es por políticas, es cuestión de salud pública. En muchos países no existe como tal el servicio social. Sí. Repito, está bien retribuir algo a la sociedad, probablemente reencaminarlo, pero como tal, su principal función pues es al final esa. Ese año ayuda para la preparación de examen nacional. Lo que es un hecho es que dependiendo la sede son las ventajas o desventajas de hacerlo. No es lo mismo prepararte ese año para examen nacional si estás en una comunidad rural, donde no hay agua potable, donde ves 30 pacientes por día, comparado con alguien que a lo mejor está en un área más tranquila, donde a lo mejor pues tiene muchas horas para estudiar, por decirlo de alguna manera. Y sabemos qué tipo de plazas son. Entonces ahí inicia un poco la desigualdad, y más porque esas plazas generalmente en las universidades se escogen por promedio. Entonces, finalmente se perpetúa eso. Los mejores promedios agarran plazas donde tienen más oportunidades de estudiar, y en la residencia, pues, en teoría, tendrían un poquito más de posibilidades de entrar. Este cambio de especializarte, pues, no es algo exclusivo de México. Aquí sí, prácticamente en todas las partes del mundo, por lo menos en la mayor parte de los países, es la tendencia. Obviamente no se hable de primer mundo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos la carrera de medicina dura 4 años. De ahí pues pasas a la residencia en caso de que pases los USMLE Steps. Y es directo, o sea, realmente ya pues prácticamente pues, nadie se queda de médico general. Eso como tal, personalmente sí lo considero un error. Obviamente necesitamos médicos de primer contacto. Existe la especialidad de medicina familiar que ayuda en eso, y se ha visto reflejado en que cada año aumentan las plazas, y de hecho es la especialidad con más plazas disponibles. Y tiene sentido porque en sí las necesidades de la población en México pues van a ser saldadas en su mayoría por ellos. Pero sí es una mentalidad que tenemos, y el riesgo que se corre ahí a nosotros como estudiantes es pensar que el éxito depende de pasar o no el examen nacional. Y finalmente pues es solo un paso. O sea, es válido decir, es que yo quiero ser médico general, quiero hacer esto, o quiero hacer una maestría, o quiero hacer un doctorado. Es válido decir, yo quiero ser especialista, yo quiero ser oftalmo. Entonces, quiero pasar mi examen nacional, y está bien seguir ese camino. Hay varias cosas que se pueden hacer como médico, y finalmente, pues, depende de los planes que tengamos. Pero sí, generalmente en la carrera estamos sesgados en pensar que si no lo logramos, pues, no vamos a ser, pues, exitosos, ¿verdad? Y repito, es algo en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Sí, a fin de cuentas, pues el éxito, yo digo en general, pero incluso en medicina es muy difícil de determinar, ¿no? O sea, ¿qué es ser exitoso? ¿Qué es ser un médico exitoso, ¿no? Claro. Pues eso va a depender, como usted dice, ¿no? De lo que cada quien quiera. Y sí, definitivamente creo que sí son necesarios más médicos de primer contacto. Al menos porque, pues, en teoría son quienes van a tratar la mayor parte de los padecimientos, ¿no? Y que quizá, pues, se les ha menospreciado mucho a la figura del médico general. Y, pues, también hablando de esto, pues, pareciera que, bueno, a mí me da la percepción de que, al menos como que el médico general, cuando termina, pues, cuando ya es egresado, quizá no tiene el mismo tipo de acompañamiento en su práctica como lo haría un residente, por ejemplo, ¿no? Porque quizá el residente, pues sí, atiende a pacientes, está en el hospital y todo. Sin embargo, pues, el residente tiene, pues, varios tipos de mentores, ¿no? O sea, está el R+, está su adscrito, no sé,
Sin embargo, pues en la práctica pues del médico general, pues prácticamente también está así, sin más mentores, ¿no? O sea, y también creo que ahí cambia un poquito la cosa, no sé qué usted tenga que decirnos al respecto. Sí, lo que comentas es muy importante. Obviamente estamos solos y eso en la práctica privada es más evidente. En la práctica pública, cuando uno trabaja ya sea como médico general o especialista, pues están los demás colegas en contacto, están los jefes de servicio y hay un poquito más de apoyo, e incluso el hecho de tener, por ejemplo, residentes o becarios, eso también retroalimenta al médico de base. Eso es algo muy valioso porque le permite estar actualizado. Los que no, tanto medicina general como especialidades, pues hay colegios que permiten la actualización médica continua, ofrecen cursos, congresos, reuniones donde se discuten temas, oportunidades como de relacionarte pues con más personas afines a lo que tú busques. Entonces, como les decía al inicio de la charla, realmente medicina es un aprendizaje que realmente no termina, y obviamente cuando uno termina ya sea medicina general o cuando termina la residencia, pues es solo otra etapa más, otro choque de los que hemos hablado el día de hoy. Un choque donde otra vez hay que adaptarse, donde otra vez hay que aprender, hay que buscar oportunidades, y en parte se supone que, por lo menos en teoría, eso pudiera ayudar. Vamos otra vez a lo mismo, no por estar en un colegio, no por estar certificado significa que estás actualizado. Eso depende de uno mismo, porque lo vuelvo a repetir, pues somos adultos. Entonces, la responsabilidad recae en uno de buscar si es quirúrgico, de buscar actualización por artículos, de ver nuevas técnicas para cierto tipo de cirugías. Si uno es clínico, otra vez ver guías actualizadas, ver artículos, y pues buscar esa charla con otros colegas para retroalimentarse. Es común ver en ocasiones que cuando ya somos médicos de base, pues nos atrasamos, y más cuando no se tiene el contacto con los becarios. Entonces, al final, el proceso de aprendizaje es global. O sea, realmente todos aprendemos de todos. Sí. El becario de pregrado aprende del interno, el interno del residente, el residente del médico de base, y luego el médico de base aprende a lo mejor del becario, cosas de ciencias básicas que olvidó, o del interno, o del residente, y obviamente el paciente en el centro. Entonces, al final, pues en el aprendizaje todos estamos involucrados, y si algo falla en ese proceso nos perjudica a todos, ¿verdad? Entonces, también, como dije, de tener humildad cuando uno inicia el internado, es igual cuando uno es médico de base, el tener esa humildad de saber que pues no lo sabes todo. O sea, ya terminaste a lo mejor 8 años de residencia, 7 años, no sé, neurocirugía. Y el decir, pues es que no es todo. O sea, realmente hay cosas que no voy a saber, hay cosas que yo voy a aprender, hay cosas que el R1 me va a enseñar, y eso que yo tengo 20 años de egresado de la residencia, por ejemplo. Ese tipo de como de apertura para aprender es fundamental en medicina. Y siempre nos vamos a encontrar con nuevas pruebas diagnósticas, nuevos tratamientos, nuevos pacientes, con nuevas contacto con familiares, nuevas enfermedades. Y este año lo vimos. Sí, claro. O sea, tenemos que aprender eso, aprender a enfrentar la incertidumbre y pues aprender entre todos de la mejor manera posible, respetando nuestros derechos y manteniendo pues nuestras necesidades básicas al menos cumplidas. Que pues eso en cierta manera también termina a ser responsabilidad de uno que ya es adulto y sabe hasta cierto punto, ¿no? Donde no lo limiten, pues es cuestión de uno organizar y poder buscar esos espacios, porque pues creo que algo de mucho de lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores y el fundamento del podcast es que medicina es una parte muy importante va a sonar como muy cliché, del médico, pero pues no solamente es médico, hay otras esferas que se tienen que cuidar al mismo tiempo, y pues es cuestión de cada uno, ¿no? Cómo administra o cómo busca cubrir esas necesidades. Realmente, no sé, hay más dudas que tengamos. Yo sé que podemos preguntar más tiempo, pero estoy casi seguro que va a sentar pie como a volver a hablarlo en otro capítulo mejor. La verdad es que Mauro y yo estamos muy contentos de que nos haya podido acompañar el día de hoy.
Entonces nos gustaría que nos compartiera así como 3 consejos para el médico general que sienta por toda esta experiencia y por toda esta capacidad formativa que tiene, que puedan ayudarle a tener un mayor desempeño o a continuar en este camino. Yo diría, pues número 1, más que vernos como médicos, somos personas que estudiamos medicina toda la vida. 2, que como somos personas, pues debemos dar prioridad también a nuestras necesidades, y esto incluye al elegir sedes de internado, elegir universidades, sedes de residencia, dónde o no trabajar. Es decir, buscar ese equilibrio probablemente utópico entre lo personal y lo profesional. Y número 3, pues hacernos responsables de nuestras vidas y de nuestro aprendizaje. Creo que ya en este nivel el culpar a lo mejor al maestro, no, es que saqué 40 porque el maestro es malo. No sé, hay todo en este mundo, pero en realidad decir, bueno, saqué 40, ¿por qué? No estudié esto, a lo mejor me llevé mal con el maestro, es ver qué tipo de actitudes de esa persona y de la mía fomentó a lo mejor eso. 3, preguntarme, ¿y por qué me importa la calificación? O sea, yo quiero ser un profesional, quiero ayudar a la gente. ¿Qué tiene que ver que yo esté perdiendo el tiempo en esta calificación? Entonces, pues hacernos responsables, que es algo que cuesta trabajo. El decir si aprendo es porque le estoy echando ganas, es porque estoy buscando mentores, es porque estoy buscando facilitadores, es porque estoy estudiando, es porque sé que me falta y quiero esforzarme en eso. Entonces, yo me quedaría con esos 3 puntos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y espero nos vemos pronto. Gracias, cuando guste, Gracias. Aquí está invitadísimo. Sí, si gusta. Yo sé que usted es una celebridad y Así más de es. algunos ya de ubicar, Así entonces, pero para quienes no tienen el gustazo de conocer al doctor Ramiro, ¿podría compartirnos sus redes sociales? ¿Cómo lo podemos encontrar? Sí, claro, pues en Twitter, @docramiro, ahí con gusto estamos Perfecto. En contacto. Muy bien, pues creo que es todo por hoy. Así es. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Siento que